Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tracy Richter. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Tracy Richter nació en mayo de 1966 en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, en Estados Unidos. Solemos encontrarnos con casos en los cuales los asesinos tuvieron problemas durante su infancia, fueron abusados o sufrieron algún trauma que luego repercute en su desarrollo de vida. Sin embargo, en este caso en particular, no ocurrió nada de esto, o al menos no hay ningún indicio de que haya sido así. Al llegar a la secundaria, Richter comenzó a destacar como una gran alumna sacando las mejores notas de su clase. Luego de graduarse sin mayores problemas, comenzó a asistir a la Facultad de Medicina, donde estudió para ser radióloga. Fue ahí mismo, en la universidad, donde, para finales de la década de los 80, conoció a John Pittman, un joven 4 años mayor que ella. John estaba terminando sus estudios como médico y preparándose para comenzar su especialización para convertirse en cirujano. Según cuenta el propio John, cuando conoció a Richter parecía ser el amor de su vida. John y Richter tenían todo en común, o al menos eso parecía. Luego de salir por unos meses como pareja, John le propuso casamiento a Richter y se casaron en el año 1988. Un año después nacería el primer hijo de Richter y único hijo del matrimonio, Bert Pittman. Al principio el matrimonio marchaba bien, pero más pronto que tarde comenzaron a notarse las diferencias entre John y Richter y también empezaron las peleas y las discusiones. Rápidamente se empezó a ver que Richter no era la mujer ideal que John creía. Como ejemplo de esto, John dijo que él era un gran amante de los animales y cuando conoció a Richter, ella le dijo que también, pero juntos tuvieron varias mascotas y Richter era indiferente con ellos, llegando incluso a maltratarlos. Poco a poco, cada una de las mentiras que Richter le había dicho a John fueron descubriéndose y esto en consecuencia hacía que las peleas fueran cada vez más. Hubo una ocasión en la que a los padres de John les desaparecieron sus tarjetas de crédito y cuando llegó el resumen se habían hecho compras en ellas por más de $13,000. Cuando se fijaron en los movimientos de las tarjetas, todo parecía indicar que Richter había sido la que las había usado. Sin embargo, no tenían ninguna prueba contundente, así que no pasó a más que meras sospechas. Sin embargo, John la defendía y creía en su inocencia. Pero como si todo esto fuera poco, Richter, además al tiempo de casarse, comenzó a tener romances extramatrimoniales. Con el tiempo, John empezó a sospechar de esto y contrató a un detective privado para que siguiera a su esposa. A las pocas semanas, el informe de la investigación llegó y se confirmaron sus sospechas. El investigador adjuntó fotos donde se podía ver que Richter le era infiel con varios hombres. Ya para este momento el matrimonio estaba al borde de la ruptura, pero el detonante definitivo fue una tarde en la que luego de una discusión, Tracy Richter lo amenazó con un arma. John salió de la casa mientras Richter lo apuntaba con el arma. A los pocos segundos oyó un disparo. Luego Richter salió de la casa y le dijo: "Perdón, intenté suicidarme". John llamó a la policía inmediatamente. Luego de la acusación por parte de su esposo, Richter fue sentenciada a 6 meses de tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero no mucho más. John y Richter se separaron en 1992, luego de 4 años de matrimonio, aunque el divorcio definitivo llegó en 1996. Todos estos años fueron de continuas disputas legales por la tenencia de su hijo. Tracy acusó a John de hechos aberrantes que eran mentira durante el juicio, como que John era una persona violenta, que le había pegado a ella y a su hijo y que también había abusado sexualmente de Bert. El juez determinó que no había ninguna prueba de todo esto. Sin embargo, Tracy ganó la custodia de su hijo y además John debía pasarle $1,000 por mes por costos de manutención de Bert. De todas formas, durante los siguientes años, John siguió en batallas legales por la tenencia de su hijo. El mismo año en el que salió el divorcio, en 1996, Richter, ya con la tenencia de su hijo, comenzó a entrar en el mundo de las
páginas de citas online. Fue así que conoció a un hombre de Australia llamado Michael Roberts. Comenzaron primero una relación a distancia a través de internet y la metodología de Richter era la misma que con la de su primer esposo. Mintió con sus gustos y pasatiempos para hacerlos coincidir con los de Michael. Poco a poco se fue ganando su confianza hasta tenerlo en sus manos. Luego de unos meses, Richter convenció a Michael para que le comprara pasajes y lo fue a visitar a Australia. Lo más increíble de todo esto fue que apenas 2 semanas, quizá un poquito más, 18 días, luego de que se conocieron cara a cara, se casaron. Luego de casarse, Michael junto a Richter emigró a Estados Unidos y se asentaron en un pequeñísimo pueblo en el estado de Iowa. Se trataba de Early, una muy pequeña localidad que cuenta con apenas 550 habitantes según el censo del 2010, lo cual, teniendo en cuenta que esto pasa entre los 90 y principios de los 2000, probablemente eran menos personas. Allí Michael formó su propia empresa de servicios tecnológicos y comenzaron una familia con Tracy. En 1998 nació el primer hijo del matrimonio y el segundo de Richter, Noah. Y 2 años después nació Mason. Casi como una historia repetida, los problemas en el matrimonio no tardaron en llegar. Al igual que con John, las mentiras de Richter salieron con el tiempo a la luz. Y esto comenzó a traer peleas y discusiones, a la par de que Richter nuevamente empezó a tener relaciones extramatrimoniales. Michael era consciente de que Tracy lo engañaba. Sin embargo, decidió seguir adelante con el matrimonio, el cual por supuesto continuó con las discusiones y peleas que ya tenían, llegando incluso a denuncias policiales por parte de Richter a Michael. Según Michael, en el medio de las peleas, Tracy incluso llegaba a darle golpes a la pared e incluso tuvo que detenerla porque en un momento iba a quedar electrificada si seguía haciendo esas cosas. Tracy terminó denunciándolo por violencia y al que detuvieron fue a Michael, pero de todas formas salió bastante rápido. Durante su estancia en la localidad de Early, Richter y Michael se hicieron muy amigos de sus vecinos, la familia Wedd, en especial del hijo mayor, Dustin Wedd, protagonista y víctima fatal de esta historia. Dustin era apenas un adolescente de 17 años cuando Richter llegó al pueblo. Era un chico tímido y trabajaba en la granja con su padre. No tenía muchos amigos, pero siempre trataba con mucha amabilidad y respeto a cualquiera. Realmente tenían una muy buena relación, en especial con Michael, que lo trataba como una especie de hermano menor. Para el año 2001, John, el ex esposo de Richter, seguía disputando la tenencia de su hijo y parecía que nuevas batallas legales venían en camino para ella. Es bajo este contexto entonces que pasamos al día de los hechos. Era el 13 de diciembre de 2001. Michael no se encontraba en la casa ya que estaba de viaje de trabajo. Según cuenta en su relato Tracy, ella estaba bañando a su hijo Mason por la tarde. Fue entonces cuando de pronto escuchó un ruido y que abrían la puerta de su casa. Cuando fue a ver, vio desde la escalera 2 hombres entrando a su living. Asustada y pensando que le querían robar, Tracy fue hasta su habitación donde guardaba un arma. Luego bajó y le disparó a uno de estos intrusos, el cual cayó muerto. Y luego de esto, el otro se dio a la fuga. Después, Tracy llamó a la policía, la cual arribó al lugar a los pocos minutos. Ella le contó esta misma historia a los oficiales mientras investigaban la escena del crimen. Cuando ellos revisaron el cuerpo, Tracy lo reconoció inmediatamente. Era Dustin Wedd, su vecino. Con el relato de Tracy, los primeros esfuerzos de los investigadores fue para encontrar al cómplice que había ingresado con Dustin a la casa, lo cual, como ya se imaginarán, era mentira. Mientras, llevaron el cuerpo de Dustin para hacerle una autopsia. Sin embargo, Tracy no fue arrestada ni nada por el estilo, ya que había actuado en defensa propia. Richter dijo no reconocer quién era la otra persona y no dio ninguna descripción precisa de su aspecto. Dijo que no lo recordaba. Luego de este incidente, Tracy quedó como una heroína que había defendido a su familia de los atacantes. Dio cuanta nota pudo en distintos canales y medios de comunicación y se encargó de contar su versión de la historia en todas y cada una de ellas. Y las tragedias para la familia Wedd no paraban, ya que un año después de que Dustin muriera, su padre fue hasta su tumba y se quitó la vida de un disparo al corazón. Con el pasar del tiempo, la madre de Dustin comenzó a exigir que se investigara mejor la muerte de su hijo, ya que no creía posible que él haya ido a atacar a Richter y su familia. Además, había muchas contradicciones e incongruencias en el relato de Richter sobre los hechos. Por ejemplo, estaba el hecho de que Dustin había recibido 9 disparos por parte de Richter, de 2 armas diferentes y de distintos ángulos. Algunos de los disparos fueron de frente y otros de espalda y en la cabeza. Además, no había evidencia alguna de que haya habido una tercera persona en la casa. No había ni huellas ni ADN de nadie más. La única evidencia de todo esto fue que se encontró en el auto de Dustin una libreta donde escribía que, y escuchen, John Pittman lo había contratado para asesinar a Richter y sacársela de encima.
para poder ganar el juicio de la tenencia de su hijo. Las pericias determinaron que la libreta había sido escrita por Dustin. Ahora, había muchísimas cosas que no tenían el más mínimo sentido de todo esto. La primera es que John y Dustin no se conocían para nada. Segundo, ¿por qué John contrataría a un joven de 20 años, amigo de la familia de Richter, para llevar a cabo un asesinato? ¿Y por qué, aparte de todo, Dustin aceptaría? Y por último, y quizá lo más interesante, es ¿por qué escribiría Dustin todo esto en una libreta? Sin duda que la historia de Richter no tenía ningún sentido por donde se lo mire. Sin embargo, durante casi 10 años logró que las investigaciones no tuvieran el foco puestas en ella. Durante todo este tiempo, la vida de Richter fue un completo caos. En el año 2004 se divorcia con Michael y, tal como pasó con John, tuvo batallas legales para hacerse con la tenencia de sus hijos, acusando falsamente a Michael de golpeador, abusador e incluso llegando a decir que podía estar involucrado en el ataque de Dustin. Recordemos que al momento de los hechos él estaba en un viaje de trabajo en otro país. Luego Richter se mudó a otro estado y cambió su nombre e identidad, pasando a llamarse Sophie Edwards. Mientras Richter vivía bajo su nueva identidad, las sospechas sobre su testimonio de la muerte de Dustin crecían más y más. Las investigaciones mostraban varias inconsistencias y cosas que no cuadraban. Sin embargo, aún no encontraban una prueba lo suficientemente sólida como para acusarla de homicidio. Fue recién en 2011, con la llegada de un nuevo fiscal a la causa, que se logró detener a Richter y acusarla de homicidio. El fiscal usó el mismo testimonio, el falso, de Richter en su contra, ya que esta en una parte de su relato contó que se le habían caído los anteojos en medio del ataque. Sin embargo, logró asestarle 9 disparos a Dustin con puntería perfecta, por lo que debía tener sus anteojos puestos. Así que no le disparó en medio de un ataque, por lo cual no fue legítima defensa. El juicio entonces se llevó a cabo en octubre de 2011 y Tracy Richter estaba acusada por el homicidio de Dustin Webb. La hipótesis de la fiscalía era que Richter había engañado y manipulado a Dustin para llevarlo a su casa. Allí, a punta de pistola, lo amenazó para que escribiera la libreta donde inculpaba a su ex esposo John, y luego de que terminara de escribir en la libreta le disparó varias veces. Después fue a dejar lo que había escrito en el auto de Dustin y cuando regresó le disparó nuevamente para asegurarse de que estuviera muerto. Esto explicaba por qué tenía disparos de 2 armas distintas y de distintos ángulos. Los últimos disparos fueron ejecutados con el cuerpo de Dustin, ya muerto, en el suelo. Según la fiscalía, todo esto tenía como motivo inculpar a su ex esposo y así evitar que siga molestándola con los litigios legales por la tenencia de su hijo. Además, no había ninguna evidencia que respaldara el relato de Richter, como el hecho de que nunca hubo un segundo atacante. Por su parte, la defensa de Richter seguía aferrada al testimonio de Tracy y de que había sido en defensa propia. Quizá lo más relevante de su defensa fue el testimonio de su hijo, Bert, el cual respaldaba la historia de su madre. Sin embargo, la fiscalía alegó que Bert era muy pequeño al momento de los hechos y no había sido testigo directo del incidente, y que todo lo que sabía era porque su madre se lo había contado, y sugirieron que Bert solo estaba siendo víctima de la manipulación de esta mujer. Fue así que Richter fue hallada culpable por el homicidio de Dustin Webb y sentenciada a prisión perpetua. Podríamos decir que en este momento termina el caso. Sin embargo, luego de que Richter fuera encarcelada, sucedieron varios hechos destacables. El primero, una desafortunada casualidad, fue que el padre de Richter murió al día siguiente de que fuera condenada. En la cárcel, Richter comenzó a escribirse cartas con otros convictos, involucrándose en relaciones románticas con ellos. Incluso se dice que en las cartas les escribía datos de sus ex esposos, dónde vivían y ese tipo de cosas, y bromeaba con que ojalá no les pase nada. También hay un grupo de Facebook manejado por la madre de Richter y Bert, su hijo, que lleva como nombre Free Tracy Richter o Libertad para Tracy Richter, el cual aglutina a todos los que creen que Richter es inocente. Se ha reportado que los miembros de este grupo, en especial la madre de Richter, han acusado a miembros del jurado que halló culpable a la mujer. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información acerca de este caso. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.